¿Qué está pasando hoy con las acciones de Meta de Microsoft que reportaron en Bolsa de Valores? ¿Será un buen momento para comprar acciones de Microsoft ya que el mercado parece que está reaccionando a la baja con estas acciones? En este momento, las acciones de Meta que están subiendo 10% después del cierre del mercado tras su reporte de ganancia, ¿será una reacción exagerada? Mi nombre es Nicola Verde, Nico Investing para los amigos, y vamos a empezar con la primera acción que fue Meta Platforms. Cuando nosotros queremos ver los reportes de resultados de una empresa, yo te recomiendo que uses Seeking Alpha. Seeking Alpha es una herramienta donde nosotros podemos ver qué es lo que reportó la empresa. Entonces, Seeking Alpha nos dice que las ganancias por acción, los beneficios por acción o earnings per share de Meta fueron de $8.88, superando por $0.66 las expectativas de resultados, o sea, bastante bien. Y los ingresos fueron de 59.000 millones de dólares, superando por 1.420 millones de dólares. O sea, en principio, obviamente tenemos que ver muchas más cosas, fue un buen reporte. Generalmente estas empresas superan las expectativas de crecimiento. Estamos hablando de una de las empresas más grandes del mundo, una de las siete magníficas. Podemos ver además que las personas activas diariamente, o DAP, que eso es una estadística, por así decirlo, más que estadística, como la manera en que Meta mira si nosotros, o analiza si nosotros estamos usando Facebook, Instagram y pues todos los servicios, Threads, WhatsApp y demás servicios donde nos tiene a nosotros secuestrados que día a día usamos sus aplicaciones, subió en un 7%. O sea, siguen subiendo las personas, a pesar de que Instagram y Facebook ya son plataformas muy, muy grandes, esta empresa sigue y sigue subiendo. Recordemos que el negocio principal de Meta es Meta Ads, es decir, la publicidad por la cual pequeñas, medianas y grandes empresas, obviamente, pues montan sus servicios o publicitan sus servicios para que nosotros a la larga los compremos. Vemos además que nos dieron ya una guía de resultados en la cual prevén unos ingresos de 53.500 a 56.500, perdón, millones de dólares, frente a un consenso, es decir, frente a unos analistas que esperaban 51.400 millones de dólares, es decir, están dándonos una mejor guía de resultados de lo que se esperaba. Si tú entras a esta página investor.atmeta.com, puedes ver los reportes de resultado. Recuerda, todas las empresas están obligadas a hacer reportes de resultado públicos por estar en la bolsa de valores. Vamos a ponerla también en español para que nuestro cerebro descanse un poquito, ya estamos un poco cansados. Y vamos a mirar que los ingresos en el año 2025, recordemos que este es el reporte de resultados del Q4, es decir, el último reporte de resultados del año 2025 cierre fiscal, fue de 59.893 millones de dólares. Y en el año 2024, perdón, acá te estoy leyendo mal, esto es de los últimos 3 meses, es decir, del Q4, fue de 48.385 del año 2024, es decir, el año anterior, el mismo Q, es decir, un crecimiento del 24%. Pero ¿recuerdas un videito que hice por acá? Te lo dejo si quieres ver qué análisis fue el que yo le hice. Los costos y gastos, es decir, el CAPEX, lo que la empresa está quemando en plata para invertir, especialmente en el tema de sus gafas con inteligencia artificial y demás, sigue siendo muy alto. O es exageradamente alto. Es un 40% año contra año. O sea, cambio Q4 del año 2024 contra Q4 del año 2025. Es un 40% más. ¿Y qué pasa? Los ingresos están subiendo tan solo un 24%, que ya es brutal, pero está creciendo mucho más el CAPEX. Es una de las cosas que no me gusta tanto de Meta, para serte honesto, pero vuelvo y digo, como dije en ese video, donde las cosas le salgan a nuestro querido Mark, pues listo, ahí está. Vemos ahora sí los 12 meses, es decir, el TTM, el año 2024 comparado con el año 2025, sí señor, que Meta vendió 200.966 millones de dólares. Una barbaridad. Y en el año 2024 fueron 164.000 millones de dólares, es decir, creció un 22%. En gasto, miren que en todo el año creció un 24%, pero si vemos en el último Q, sí ha crecido bastante. Hay algo aquí que no me gusta tanto también de este reporte de resultados. Acá nos dicen costos y gastos. Comentario de las perspectivas del director financiero. Esperamos que los gastos totales para el año 2026 estén en el rango de 162.000 a 169.000 millones. La mayor parte de crecimiento de los gastos será impulsado por costos de infraestructura, es decir, cuando las empresas invierten en CAPEX, hay dos tipos de CAPEX. CAPEX de mantenimiento, es decir, todo lo que es inversión para que su negocio actual, lo que le está dando billetico a Meta, es decir, la publicidad, porque ese es su core, pues obviamente siga funcionando. Sin embargo, hay otro CAPEX que es de crecimiento, que puede ser ya sea para
tener más servidores y que su mismo negocio como tal, el de la publicidad, crezca, pero vuelvo y digo, aquí están quemando mucha plata en negocios que aún no han dado plata, no han dado ningún rendimiento. Entonces están hablando de 162.000 millones de dólares de gasto cuando terminó el año 2025 en 117.000. Es algo que a uno le da temor. Le da temor que obviamente los gastos de la empresa sean más altos que a la larga los ingresos y la utilidad. Acá dice, de hecho, esto incluye las contrataciones del año 2026 para apoyar nuestras áreas prioritarias y en particular la IA. O sea, siguen metiéndole mucho dinero a eso. Y eso no está mal en el sentido de que nosotros veamos obviamente ganancias. Es algo que toca estar atento a cómo pasa, qué pasa con el tema del CAPEX, porque claramente entre tú gastes más como empresa, pues tu free cash flow, tu flujo de caja libre va a bajar. Y el flujo de caja libre pues sirve para muchísimas cosas, para recompra de acciones, bueno, para muchas cosas que a la larga nosotros sí podemos ver el beneficio real, tangible. Es decir, cuando se recompran acciones, pues obviamente el BPA, es decir, el beneficio por acción, el EPS me refiero, va a subir los EPS porque va a haber menos acciones en circulación, es decir, a nosotros nos va a tocar más ganancia por acción al haber menos. Entonces, pues es algo que tenemos que ver. Sin embargo, me parece que es un buen reporte de resultados. Vamos a mirar ahorita con un pequeño Excel. ¿Qué podemos esperar de Meta en el largo plazo? Acá nuevamente vemos cómo nos comentan que las ganancias por acción diluidas son de $8.88 con respecto a 8.02 del año 2024 para el trimestre Q3, me refiero, para el trimestre Q4, perdóname, un cambio interanual del 11%. Tampoco fue tanto, pero vuelvo y digo, porque los costos y los gastos aumentaron bastante. Entonces, pues, evidentemente, si los ingresos suben al 24%, necesariamente las utilidades tienen que subir a ese ritmo. ¿Listo? Si vemos el año 2025, ya comparado 2025-2024, pues podemos ver que su beneficio por acción fue de 23.49 del año 2025 y el año 2024 fue mayor, 23.86. Sin embargo, recuerda que esto ocurrió porque en el Q3 tuvieron que hacer digamos, hacer un ajuste contable por un tema de previsión de impuestos sobre la renta que fue bastante, bastante alto. No fue flujo de caja que salió, no fue dinero de más que perdieron, no fue menos ventas que hicieron. De hecho, si quitáramos eso, fue un muy buen beneficio por acción, pero pues eso obviamente se tiene en cuenta cuando hablamos de los EPS diluidos o los beneficios por acción diluidos. Y vamos a ver ahora lo siguiente que no me gusta de Meta para nada. Te comentaba en diferentes videos que Meta Platforms está invirtiendo muchísimo dinero, está quemando muchísima pasta, está gastando muchísima guita en el Reality Labs, es decir, todo lo que es realidad aumentada, inteligencia artificial y demás. Y mira que en la misma presentación de resultados de Meta Platforms, perdóname, nos está contando que en la siguiente tabla nos está mostrando las pérdidas por operaciones. Vamos a pasarlo al español para que tú lo puedas ver. La siguiente tabla presenta nuestra información por segmentos de ingresos y ganancias y acá está poniendo, digamos que entre paréntesis, pérdidas de operaciones. ¿Y qué nos está diciendo? Que Reality Labs, laboratorios de realidad aumentada, todo este tema de las gafas, del metaverso, desde que empezó el tema del metaverso, ellos continúan haciendo y haciendo y haciendo cosas que no les ha dado plata, es quitando plata, están perdiendo 6.000 millones de dólares. Es decir, si esta gente se concentra, Don Mark, si te concentras en tu negocio y en las cosas que realmente haces como publicidad, podríamos nosotros los inversores de Meta tener una mejor empresa. Ahora bien, en 10 años Mark puede venir y cachetearme la jeta y decir, ah, mira todo lo que invertí, mira que sí realmente funcionó. Pero bueno, miren, perdieron 6.000 millones de dólares en el año 2025 en el último trimestre, es decir, el Q que acaba de pasar Q4 y 4.967 en el Q4 del año 2024. Si nosotros vemos los últimos 12 meses, es decir, el TTM, el año fiscal 24 contra el 25, la pérdida obviamente del 25 pues ha sido un poco más grande. Entonces, eso es un poco lo que todavía a mí me asusta de Meta, que si se enfocara realmente en su negocio, pero vuelvo y te digo, o sea, es algo que obviamente, porque no tenemos certeza de hacia dónde va todo este tema, pareciera un fondo sin barril, un barril sin fondo, pues un pozo en el cual está Meta, gaste y gaste y gaste dinero, pero puede que llegue a resultarle. Sin embargo, al ser algo que nos genera incertidumbre, pues bueno, vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar con Meta Platforms. Vamos rápidamente a The Smart Investor Tool y vamos a mirar su EPS Fair Value, cuál sería su Fair Value en este momento. Para eso vamos a tomar este dato, bueno, es decir, los beneficios por acción de el año 2025, $23.49. Vamos a utilizar la herramienta de EPS Fair Value. Vamos a reemplazarla acá.
$23.49, 23.5 ya la tenían actualizada así. Y se espera una expectativa de crecimiento, yo diría que de un 10. No, si estamos entre un 8,52 y un 11 casi, un 10. No suena para nada mal. Y vemos que su fair value estaría más o menos sobre los $691. Yo creo que hay muchos canales de inversión, muchos canales que hablan de la bolsa de valores, pero ninguno como Nico Investing que te hace reír, te echa chistecitos, mientras te está explicando ciertas cosas que a mí también me cuestan, güey. Y veo videos y digo, pero ¿por qué no explicas esa monda bien? Explícala bien, o sea, por lo menos haz el esfuerzo para explicársela a un humano. Entonces, yo te lo voy a explicar y tú me dirás después en los comentarios y te tienes que suscribir obviamente al canal si me entendiste lo que voy a explicarte. Esto es dinámico. Hay gente que dirá, "Beb, soy yo, es dinámico, va cambiando trimestre a trimestre", pero de pronto tú no lo entiendes, recién llegaste por acá o recién estás invirtiendo en bolsa de valores y no entiendes por qué se mueve, digamos que el fair value o se mueven los puntos de compra principales de una acción, porque cada trimestre se reportan nuevos EPS y nosotros, o beneficios por acción, y nosotros lo que hacemos como inversores es que sumamos los últimos 12 meses, es decir, los últimos 4 trimestres, y ese numerito es el que nos está dando acá, 23.5. ¿Qué pasó antes del reporte de resultados? Antes del reporte de resultados de Meta, nosotros teníamos que sumar aquí, vamos a Financials, vamos a Quarterly y vamos a los EPS. Y teníamos que sumar, vamos a coger los diluidos, porque cogimos los diluidos de la página perdón, de la página de Meta como tal, del reporte de resultados de Meta. Vamos a abrir la calculadora y vamos a sumar este 1.05, 7.14, vamos a sumarle 6.43 y vamos a sumarle 8.02. Eso nos da 22.64. Si nosotros aquí cambiamos esto por 22.64, mira que el fair value evidentemente se mueve. Obviamente lo que pasa es que también ya actualizaron las expectativas de crecimiento. Entonces posiblemente esto estaba más bajo, en 9 o en 8. Pero por earnings per share no se veía nada mal. Ahorita evidentemente subió un poquito porque ya no es 22.6 sino 23.5. Y en la medida en que el próximo trimestre sea mejor, pues obviamente estos earnings per share, este modelo de EPS va a ir mejorando y nos va a dar una expectativa, un fair value mucho más alto. Esta es la razón por la cual nosotros tenemos que estar constantemente mirando los análisis fundamentales de las empresas, cuál es su flujo de caja, en este caso, cuáles son sus earnings per share, sus EPS. En la medida en que sus EPS empiecen a subir trimestre a trimestre y además superen las expectativas de crecimiento que los analistas se plantean, nuestras acciones van a seguir creciendo, porque las estimaciones que se plantearon en el pasado ahora van a ser mucho mejores. Tu valor intrínseco como tal va a ser mucho más justo, va a ser mucho más alto. ¿Qué va a pasar con el mercado? Pues va a querer comprar más ese tipo de acciones. Y esto finalmente se traduce en una subida de nuestras acciones en bolsa de valores y pues obviamente en ganancias. En esta tablita, que de hecho fue un análisis que le hice a inicio de año a Meta Platforms, te dejo acá el video, vamos a usar la misma tabla, simplemente vamos a actualizarla, actualizar los beneficios por acción, ya digamos que sabiendo cuál fue el del año 2025, que ya finalizó, ahora sí tenemos 5 años exactamente, 26, 27, 28, 29 y 30, y si vemos eso, aumentó a lo que habíamos previsto, de hecho, su precio final anteriormente, en el video que te dejo pues, en el video que te dejo arriba para que lo veas. En el caso pesimista tendríamos un crecimiento de 5.25% año contra año, nos da un dividendo de 0.32, supongamos que no se va a mover, es 5.54, 57, perdón. Para un caso pesimista, ojo, bueno, algo que tengo que tener en cuenta, aquí estoy haciendo el cálculo sobre 668 y mira, porque te cuento que este tipo de movimientos tan exaltados de la bolsa a mí generalmente no me gustan, porque cuando cogemos 728, 730, porque ya estamos aquí al lado de 730 y ya esto baja bastante, 2 puntos porcentuales. Volvamos, esto estaba en 668, me dice que el caso base, el caso promedio, es de un crecimiento de 12,05. Al obviamente subir la acción tan de totazo, ya me dice que año contra año va a bajar 2%. Es decir, ya el año 2026 no crecería al 12, sino al 10. Año 2027 no crecería al 12, sino al 10. Entonces, por eso es bueno cuando nosotros tenemos nuestro modelo por EPS en empresas que nos dan una muy buena utilidad y vemos que
la empresa, no sé, de pronto subió a 7.30, pero resulta que en 2, 3 meses, por alguna razón que nosotros no sabemos en el corto plazo, las acciones pueden bajar muchísimo por muchas cosas del mercado. Vemos que Meta se mete un rebote a 600. Y acá mira que ya vemos cómo sube el caso promedio bastante y cómo sube también el caso optimista que tracé. ¿Listo? Vamos obviamente a tomar el precio que en este momento de cierre está. De pronto en el momento en que tú veas el video sea un precio totalmente distinto. Y vamos a mirarlo como crecimiento de los earnings per share. Vamos a suponer que crecen al 8%. Vamos a suponer que el crecimiento de los EPS, el promedio es un 12%. Yo creo que está bastante bien. Y un crecimiento muy, muy, muy bueno del 16%, que creo que pues le estamos pidiendo mucho, pero bueno, lo puede lograr. Y no la veo ya tan interesante para zona de compra. Obviamente, si eres inversor de Meta Platforms como yo, felicitaciones. Pero en este momento no la veo tan bien para zona de compra. Tendríamos un precio objetivo al año 2030 más o menos de 1.179. Eso sería un crecimiento ponderado de 10% si se da lo que la empresa está planeando en sus beneficios por acción, el crecimiento de sus beneficios por acción. Entonces, bueno, tenemos que obviamente estar pendientes para comprar a buenos precios. ¿Qué me preocupa? Vuelvo y digo, de Meta con este nuevo reporte, que siguen gastando bastante y prevén seguir con un gasto bastante elevado en su CAPEX. Yo como tal tengo 1.75 acciones de Meta, no es tampoco una posición muy alta. Meta como tal, desde que la adquirí el año pasado, está creciendo un 22.36%. En este momento, obviamente, mercado está creciendo bastante. Y un total de $1.270 para esa posición, que no representa sino el 2.54%. No es una posición tan grande. Ahora vamos a ver Microsoft, porque Microsoft sí me parece que está bastante interesante y por alguna razón que vamos a descubrir en este video está bajando. Entonces vámonos directamente a los resultados de Microsoft, otra empresa en la que tengo una muy buena posición, muy parecida de hecho a Meta. Y vamos a ver en Seeking Alpha las ganancias por acción, los BPA, los EPS, más que todo, de Microsoft fueron de $4.14, superando por $0.22 las expectativas del mercado, las expectativas de los analistas. Y los ingresos fueron de 81.300 millones de dólares. El mundo está muy desigual, muchachos. De dólares superando por 1.020 millones de dólares las expectativas del mercado, de los analistas. Eh, Hasta ahí, pues no veo que puede llegar a estar mal. Hubo un crecimiento interanual de 16.8%. Esta es una empresa mucho más grande que Meta, mucho más establecida. eh, un 16.8% es bastante bien. Pues también para que vean que el crecimiento de Meta, obviamente interanual, fue muy bueno. Crecer 22% año contra año no es para nada. No es, digamos que, para nada fácil los ingresos. Acá en Seeking Alpha nos dicen que los ingresos por cloud aumentaron un 29%, pues lo cual a mí me parece bien. No nos dice qué es lo que esperaban los analistas. Vamos a ver directamente en investing.com qué es lo que nos dicen. En investing.com encontré esta noticia. Vamos nuevamente a traducirla al español. Y nos dice que las acciones de Microsoft caen mientras el crecimiento de Azure apenas cumple las expectativas. Las acciones posterior al cierre están cayendo en este momento un 4%. Nos dice, ya que el crecimiento de la nube de Azure simplemente cumplió con las previsiones del mercado en lugar de superarlas. En Azure, en Seeking Alpha, por alguna razón nos decía que 29%. También si nos ponemos a ver el reporte de Microsoft, podemos ver que fue el 39% su crecimiento en los ingresos por la nube. Sin embargo, los analistas esperaban que fuera de 38.8. Son cosas que para mí, como inversor a largo plazo, no hacen para nada ruido. Esta sigue creciendo, superó expectativas así sea por un poquito. Pero en general, el negocio como tal le fue bastante bien. Entonces, si nosotros venimos a la página de Microsoft de septiembre a diciembre, fueron ingresos de 81.273 millones de dólares contra 69.632 millones de dólares. Vamos a poder ver cómo cambiaron cada uno de los segmentos, cómo crecieron cada uno de los segmentos de Microsoft. Recordemos que empresas como Microsoft, Amazon, Google son empresas muy grandes que tienen diferentes servicios y productos. Podemos ver cómo Microsoft Cloud creció un 26%, Microsoft 360, la parte de Commerce Cloud creció 17%, 29%, LinkedIn creció 11%, Dynamic 365 creció 19%. Y acá puede estar un poco el problema de la gente o de los, digamos que, porque las acciones en este momento están cayendo, que me parece algo exagerado, y es el crecimiento de Azure and Other Cloud Services. Se esperaba que Azure, la nube, creciera bueno, si vemos en Seeking Alpha y si vemos en investing.com, en investing.com, se esperaba que creciera 38.8, casi 39, creció lo que se esperaba. Otros analistas esperaban que creciera 40%.
y creció 39%. Y así de absurda es la bolsa de valores en el corto plazo. Si esa es la razón número uno de la bajada, me parece que es algo muy tonto, algo que debemos aprovechar los inversores a largo plazo, pero estamos hablando de 1%. Estamos hablando de 0,5% que se quedan estas empresas en las expectativas de crecimiento, igual creciendo, igual no superan las expectativas que se plantean algunos inversores, pero siguen creciendo y es un muy buen crecimiento. Esa es una de las cosas que aterró a los inversores y por lo cual en este momento, si nosotros entramos a mirar la acción de Microsoft, estamos viendo que sigue con una caída hoy, 29 de enero, antes de que abra el mercado, de 6,98%, que claramente, si esta tendencia se mantiene, vamos a tomar posiciones, porque más adelante vamos a ver estimaciones de crecimiento de Microsoft y vamos a ver que va a ser una muy buena oportunidad a largo plazo. ¿Listo? Y la segunda cosa que no le gustó a los analistas, y la segunda cosa de este análisis, que quizás a mí sí no me gusta un poco, no sé si esta sea la causa de la gran caída de Microsoft, es el flujo de caja que le está quedando a Microsoft y todo lo que está gastando en CAPEX, caso muy similar al de Meta. Si nosotros nos ponemos a ver en el informe, acá podemos ver el Net Cash Use Financial. Vamos a intentar traducir esto al español para que se vea un poquito mejor. Vamos a ver el efectivo neto de operaciones, es decir, ya como tal, lo que le queda a Microsoft después de todas sus operaciones, de su flujo de caja operativo. Sin embargo, si nosotros a eso le restamos toda esta parte de adiciones a propiedades y equipos, es decir, el CAPEX, todo lo que están invirtiendo, vamos a mirar que les está quedando más o menos cuánto, unos 5.000 millones de dólares, que pues es bastante dinero. Pero ¿cuál es el problema con este numerito de acá? Que si nosotros nos ponemos a ver, Microsoft está repartiendo utilidades, es decir, ya está dando dividendos. Y esos dividendos salen de este numerito. Y generalmente cuando nosotros pagamos dividendos como empresa o cuando recompramos acciones, y vemos acciones ordinarias recompradas, lo hacemos con este dinerito. Si nosotros restamos esto a los 6.762.000 millones, perdón, a los 6.762 millones de dólares, estamos quedando con un flujo de caja negativo. Y eso que no le hemos restado aún la recompra de acciones, lo cual lo va a dejar mucho menor. Obviamente, Microsoft, ¿de dónde está sacando esta plata? Del dinero propio de Microsoft. Es decir, la empresa está tirando de patrimonio neto. Cuando nosotros vemos esto, ¿qué quiere decir que esté tirando de patrimonio neto? Que está usando los recursos de su propia empresa. Y el problema como tal no es Microsoft tiene mucho dinero. Es una empresa que tiene mucho dinero y se puede dar el lujo de hacerlo. El problema es que el CAPEX crezca tanto. Si nosotros vemos como tal el informe de resultados 3 meses terminados al 31 de diciembre, es decir, septiembre a 31 de diciembre, recordemos que pues para Microsoft esto sería el Q2. Vemos como en el Q2 la diferencia de CAPEX, la diferencia de gasto para inversión a su empresa, pero especialmente todo el tema de inteligencia artificial pues está siendo muy exagerado. Miren, casi que se doblegó lo que gastó de, pues a la larga, su flujo de caja para inversión en inteligencia artificial, lo cual pues no es algo que se lee de una muy buena manera. Si lo vemos en esta segunda columna, son los 6 meses, es decir, semestralmente, también ha sido un incremento bastante, bastante grande. Si nosotros miramos acá el capital expenditure de los últimos 6 meses de Microsoft, el CAPEX de los últimos 6 meses de Microsoft creció un 60%. Si pasamos de 30.700 millones de dólares a 49.270 millones de dólares, es un 60% que es bastante grande. Pero ahora fijémonos en el trimestral. Al abrir mi calculadora, podemos ver que es casi un 90%. Lastimosamente Microsoft, no sé por qué en este reporte de resultados no me gusta para nada la manera en que lo presenta. De hecho, ni siquiera presenta los datos de manera anual. Nos tocó abrir calculadora, pero es casi un 90% de crecimiento trimestre 2024, digamos, en los últimos 3 meses del 2024, lo que sería el Q2 2025 para ellos, comparado Q2 2026 para ellos. Recordemos que Microsoft no tiene el mismo cierre fiscal, es un 90% de diferencia en crecimiento de CAPEX. Obviamente es algo que no gusta. Claramente los negocios cuando empiezan a crecer y a tener mucho más dinero, pues tienen que invertir. El problema ahorita de las empresas es que están invirtiendo muchísimo, muchísimo dinero en capital expenditure. Posiblemente estas sean las dos razones por las cuales Microsoft están cayendo. Sin embargo, vamos a ver ahorita un análisis de cuánto podría llegar a estar la empresa a futuro con los nuevos datos que nos arrojaron, los nuevos earnings per share que nos arrojaron, los nuevos beneficios por acción. Vamos a calcular cuál podría llegar a ser su fair value y adicional a eso, cómo podríamos llegar a ver la empresa dentro de los próximos 5 años. Vamos ahora a la página de The Smart Investor Tool para ver qué es lo que está ocurriendo. Recuerda, yo pago esta página. Vemos que, mira, está bajando 6,58% en este momento después del reporte de resultados. Ya está barata. Ya está barata, ya estaba barata. Ahora está más barata.
Si vamos a sus financials, ya podemos ver los EPS de los últimos 12 meses, los basic EPS. Tenemos que ver en quarterly, bueno, podemos tomar obviamente el resultado del TTM, es decir, 1604, pero siendo honesto, no estoy seguro si ellos ya lo actualizaron. Déjame hacer rápidamente un chequeo que tú también puedes hacer. Simplemente es sumar estos últimos 4 trimestres. Q2, Q1, Q4 y Q3 del año 2025. ¿Listo? Y pues Q1 y Q2 del año 2026. Y efectivamente ya lo actualizaron, ya nos da 16.04. Y vuelvo y recalco, mira que subió bastante, subió un 38% los earnings per share. Pero sin entender el por qué ahora bajaba en el mercado, me parece que es una razón para nada justificada. Vamos obviamente a trazar el mismo Excel que hicimos con Meta y ver si estamos en muy buenas zonas de compra. Entonces, si nos vamos a esto sería 16.04 a su fair value, a mirar cuál puede llegar a ser su fair value. Ya aquí no lo han actualizado, 16.04, vamos a ponerlo, 16.04. Pongamos una expectativa de crecimiento no tan alta, porque ponen 18 a los próximos 10 años, me parece que es exageradísimo lo que están haciendo. Yo creo que si nos dice que va a ser entre el 12.78 y 16.43, pues podemos poner 12.78. Igual, si quieres, tú puedes poner 12 y mira, incluso pongamos un 10, seamos más pesimistas. Estamos muy cercanos a su fair value. Recuerda que el fair value lo que nos dice es el valor, si estamos en un valor justo en este momento. Si esos tenis de Nike que estamos comprando en 3 millones de pesos, ¿cuánto realmente costó la fabricación? ¿Cuánto vale también para nosotros? No que estemos comprando realmente humo o pura sensación del mercado. Estoy bajándole mucho las perspectivas de crecimiento a Microsoft. Si pongo 11%, estamos en un muy buen fair value. Ahora, bien, tenemos que mirar obviamente respecto a sus perspectivas de crecimiento. Vamos a ver rápidamente los análisis de Microsoft. Entonces, recuerda que en el video en el que analizamos Microsoft, te dejé la tabla de crecimiento, por así decirlo, de lo que podemos llegar a proyectar de Microsoft. Tenemos caso pesimista, caso optimista, caso promedio, perdón, y caso optimista. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer acá? Primero que todo, de esta tabla, recuerda que lo primero que hacemos es poner los earnings per share, los beneficios por acción, que en este caso cerraron en 16.04. Vamos a reemplazarlo en todas las tablas que tenemos acá y vamos a suponer exactamente los mismos escenarios de antes porque la proyección de crecimientos no varió. Los fundamentales no bajaron. No hay razón para que Microsoft baje tanto. Maldita sea. Pero bueno, entonces, si nosotros miramos, va a crecer entre un 12%, 18% y 22% ya. Si somos demasiado optimistas, tenemos que el caso pesimista, vamos a ser más pesimistas porque es que yo no puedo creer que el caso pesimista a mí me dé algo tan bueno. Va a bajar a 10% de crecimiento año contra año. Vemos que Microsoft en su caso pesimista nos da 10.68 año contra año más $0.70, 0.70% por acción, 11.38%. What the hell? O sea, no entiendo, no tiene sentido, no tiene sentido, güey. Me parece muy buena oportunidad. Ahora, haz tu propio análisis. No vayas a salir a comprar acciones solo porque yo te lo digo, pero a mí me parece que estamos ante una muy buena oportunidad. En el caso optimista, si vamos a tomar el mismo PER 25 y 35, ese rango, y al final, recuerda que aquí simplemente lo que estamos haciendo es la fórmula que te nombré anteriormente. Si el crecimiento por acción es del 18%, por ejemplo, en el caso promedio, los earnings per share terminaron en 16.04. Si esta acción se valorara entre 25 veces beneficios y 35 veces beneficios, aquí tendríamos, si extendemos esto acá, quitémosle todo esto verde. De hecho, mira, tendríamos $481, que de hecho fue en lo que cerró hoy la acción, pero está bajando. Entonces ya la tenemos más barata respecto a hoy. Pero adicional, si hacemos lo mismo, es decir, el siguiente año va a crecer 18.93, el siguiente año va a crecer 22.33, el siguiente año así sucesivamente va a crecer 18%, entonces el 28 va a crecer este valor más otro 18, perdón, otro 18%, y así sucesivamente vamos a tener al final del 2023, del 2030, perdóname, $36.70 por acción. A un PER de 25 a 30 veces beneficios, podemos ver que su precio objetivo para el 2030 sería de $1.100, un crecimiento de 22% interanual más 0.70% de dividendo. Recordemos que esto lo pueden subir, es decir, casi un 23% el caso promedio. Y ya, bueno, hagamos el bull case, que también lo pueden llegar a superar. Obviamente esto es bolsa. Te das cuenta que la gran mayoría de grandes empresas, Netflix, ¿qué le pasó? Ha venido superando expectativas de crecimiento. Pero, ¿qué pasa cuando la bolsa se emociona con una acción y se emocionó con Netflix por mucho tiempo? Pues hay un punto en que la empresa tiene que alcanzar ese crecimiento. Esas expectativas de crecimiento ya superaron lo que en algún momento subió la bolsa. Y ya después se dan cuenta como, uff,
creció muy bien, o digamos, la empresa le fue muy bien a Netflix en su reporte de ganancias, pero el crecimiento que venía teniendo los últimos años había sido muy, muy alto. No es el caso de Microsoft para nada, pero para que tú lo tengas en cuenta. Entonces, por eso hacemos la matemática. Nuevamente, bull case, mismo caso. Entonces, para que tú veas cómo es la fórmula. Aquí estamos hablando del B23, la celda B23 son los earnings per share, lo estamos multiplicando por 30, que sería el PER, es decir, EPS por PER igual precio de la acción. Precio de la acción para un PER de 30 sería 481. Precio de la acción para un PER de 35 sería 561. Hacemos un promedio simplemente entre todas. Volvemos a hacer, digamos acá, si tú quisieras ver cómo se puede comportar año contra año, porque a ti no te importa 2030, te importa 2027. Recuerda que esto no es matemática, o sea, es matemática exacta, pero esta partecita es la que puede variar mucho y obviamente que las expectativas de crecimiento no se den, pero nada te garantiza que la bolsa lo vaya a valorar a 30, a 35 veces beneficios. Es algo obviamente donde hacemos una suposición. Esto tiene esa parte mística, probabilística, llamémoslo. ¿Listo? Pero si vemos al año 2030 con unas expectativas de crecimiento muy altas de 22% año contra año, que hay que crecer eso, estaríamos hablando de 28,87% de crecimiento interanual, casi 30%. Bueno, creo que es una muy buena, una muy buena oportunidad de comprar acciones de Microsoft. No me parece que sea suficiente la caída que haya tenido por el tema de Azure, por el tema de ese segmento. Me parece que fue algo que no vale tanto la pena como para decir que o para justificar una caída tan fuerte en el mercado. Vamos a ver nuevamente cómo amanece el mercado mañana con Microsoft, porque lo que te digo, muchas veces puede llegar a pasar a esto. En el postmercado las acciones bajan. Si tú tienes un broker y las acciones bajaron y compraste, súper bien. Un broker que te permite, me refiero a comprar acciones después del mercado. En mi caso no, tampoco lo recomiendo porque a veces uno puede hacer ciertas cosas en caliente y emocionales, es mucho mejor que, bueno, analicemos estos datos un poco más en frío. Sin embargo, aquí te vengo a traer que las perspectivas de crecimiento, los fundamentales y demás de Microsoft, incluso también de Meta, mejoraron, o sea, siguen siendo muy, muy buenos. ¿Qué no me gusta de Meta? Esa subida del 10% después de mercado y un capital expenditure o un gasto de capital muy, muy fuerte para seguir creciendo. Obviamente súper bien, pero para todo este tema de las gafas de inteligencia artificial no varió mucho con respecto al Q anterior. Pero vamos a ver, o sea, Marxito Zuckerberg que te salga y me puse la azul de Meta. Hasta aquí este video, recuerda, Nicolás Laverde, Nico Investing para los amigos, suscríbete a mi canal, coméntame, déjame ver qué crees sobre estas dos acciones, sobre Microsoft, sobre Meta. Si viste, por ejemplo, cómo le fue a Tesla, no la analizo, no es una acción que me guste realmente, pero si eres inversor de otro tipo de acciones como Tesla, United Healthcare estuvo reportando. Si quisieras que trajera a este canal alguno de estos análisis para que yo pueda desmenuzar mucho más y así todos juntos aprendamos a invertir muy bien en bolsa de valores a largo plazo y no muramos en el intento, es la idea. Un saludito y hasta la semana que viene.